Bienvenidos a esta clase abierta de UNIR, la Universidad en Internet, en la que hablaremos del mundo financiero, del entorno actual financiero plagado de incertidumbres y además aprenderemos cómo valorarlas y cómo afrontarlas. Lo haremos de la mano de José Carlos Cuevas, un directivo con amplia experiencia profesional de más de 25 años en empresas multinacionales de primer nivel. Actualmente socio de Estrategia y Transacciones en Gestión Financiera de Ernst & Young y vicepresidente de la Asociación Española de Directivos Financieros de Empresas. Actualmente estamos inmersos en un entorno de muchísima incertidumbre y crisis energéticas, crisis económicas, situaciones de conflictos geopolíticos ciñen precisamente dentro de las estrategias de las empresas. Las empresas tienen, por tanto, que afrontar dos hitos importantes: seguir creando valor a largo plazo y garantizar su sostenibilidad financiera. Aprenderemos, por tanto, a lanzar preguntas que tienen que ver con el nuevo rol del director financiero y cómo debe afrontar su toma de decisiones. Todas esas preguntas las responderemos de la mano de José Carlos Cuevas. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, muchas gracias a ti y a UNIR por contar conmigo para esta Open Class, que espero que sea lo más amena posible y que disfrutemos este rato. Es un placer para nosotros contar con tu presencia, pero antes déjame que te explique en qué consiste este nuevo formato de clase abierta 15×20. Te lanzamos un reto, José Carlos. Vas a disponer de 20 minutos para desarrollar tu presentación y lo harás apoyado en 15 diapositivas que pasarán automáticamente cada 80 segundos. ¿Aceptas el reto? No me queda otra. Sí, por supuesto. Después de tu presentación daremos paso, por supuesto, cómo no, a ese turno de preguntas que nos pueden llegar directamente desde el chat y que animo además a todos los que están en directo siguiéndonos que así lo hagan. Hemos recogido igualmente preguntas que nos han llegado a partir de las personas que se han inscrito a esta sesión en abierto. Así que vamos a animar a que todos nuestros participantes puedan volcar sus inquietudes y dudas y te las haremos llegar, José Carlos, para que nos las puedas responder. Fenomenal. Muy bien, pues ahora, sin más dilación, si te parece, vamos a arrancar con tu presentación para que nos des las claves de ese nuevo entorno financiero en 20 minutos y con 15 diapositivas. Bueno, pues esencialmente la idea es brevemente esbozar algo que es lo que nos está rodeando a todos los que estamos en el mundo de la empresa, a todos los que os incorporáis a este reto que es dirigir la dirección o participar en la dirección financiera de las empresas en un entorno complicado, lleno de incertidumbres, que nunca hemos vivido nada parecido ninguno de nosotros y, sin embargo, nos ha tocado afrontarlo y bueno, y si seguimos aquí será por algo y será porque se ha hecho razonablemente bien por parte de todos. Empezamos. Lo primero es recordar de dónde venimos. Antes de empezar la pandemia, ya la situación no era buena. España se encontraba en una situación de recesión. Simplemente por recordar algunas cifras que veis aquí. Antes del COVID, si el mundo crecía un 2,9%, en 2019 para España se esperaba un crecimiento de 3,3%, lo cual aceleraba mucho porque veníamos de una situación complicada. Pero es verdad que teníamos una herencia del pasado y un sobrecalentamiento de la economía y un aumento del endeudamiento que hacía difícil manejar a las empresas la situación. Y en ese momento, en un momento tan complicado como el que estábamos describiendo, el cual se esperaba mucho de la recuperación de las empresas para poder manejar una posible ralentización de la economía en general, pero con unas perspectivas que obligaban a un crecimiento fuerte, en ese momento llega el COVID. Y llega el COVID, llega la pandemia y afecta más a unos países que a otros. Y a nosotros, sobre todo por nuestra infraestructura basada en servicios, nos afecta tremendamente y eso nos genera sobreendeudamiento y una situación de que al final del COVID se acabaron las ayudas. Y eso es lo que encontraron las empresas al final del COVID. No más ayudas públicas y sobreendeudamiento. ¿Qué está pasando ahora? Ahora sí que se produce una clara desaceleración del crecimiento. Se produce una inflación que sabéis que es el fantasma de todas las economías y en nuestro caso además con
con un punto alto de estancamiento que aterroriza a todos los economistas y que hace que la inflación global y la nuestra en particular, el endurecimiento de las condiciones financieras, la falta de apetito de los financiadores clásicos, que lo veremos luego, por dar nuevo riesgo a las empresas y permitirles seguir financiándose y seguir creciendo, hacen que la foto no sea ni mucho menos halagüeña. Es una foto complicada, es una foto difícil de gestionar, es una foto que realmente los financieros no es lo que podrían elegir como una situación post-COVID ideal. Además, sabéis que hemos tenido problemas como el tema de la crisis energética y logística por la guerra de Ucrania y luego la alta incertidumbre ante final de la guerra de Ucrania, problemas logísticos, ralentización del crédito, poco apetito, hacen que tengamos ahora sí más claramente que en 2019 una recesión económica a la vista. Y esa recesión económica se puede llevar por delante a no pocas empresas. Este ajuste macroeconómico afecta a la viabilidad y afecta realmente a la competitividad de todas las empresas. Y eso se ve en síntomas, porque realmente la mejor forma de apreciar la situación y de ver lo que está pasando es ver algunos indicadores. España, como bien sabéis todos, era un país con una base de producción en automoción tremenda, de las mayores de Europa. Las ventas de automóviles, y hemos puesto aquí algunas noticias, pero vamos, solamente tenéis que chequear un poco la web, las ventas de automóviles decrecen. Problemas además en el suministro, en la logística, con lo cual realmente no solamente hay menos ventas, sino que es que encima no hay stock. Con lo cual, gran parte de la economía española que vive de la automoción se ve resentida por ello. Precios de energía y combustible, y eso es la cadena de valor, eso es la producción, eso es la economía real. Si al final tocamos los inputs, tocamos el coste de la energía, al final el precio acabará y la repercusión acabará en el consumidor final. Y el consumidor final no está para muchas fiestas, el consumidor final no está para afrontar incrementos del precio de la energía como el que estamos viviendo actualmente. La situación por la energía se ve y por la automoción se siente que la economía no está en una situación buena, que va peor. Otros indicadores macros, estos son más evidentes. Hablar de macroeconomía y ver 3-4 indicadores, como decía el anterior, es más un indicador empresarial, es más un indicador de cosas que vemos, que va peor la automoción, que el precio de la energía nos repercute. Hablar de la inflación a los niveles que estamos, son unos niveles que algunos hemos vivido en su momento, pero que llevan mucho tiempo sin estar ahí, es tremendamente peligrosa. Porque realmente es un impuesto escondido dentro de la facturación y dentro de la evolución de la economía. Los datos de desempleo, que hacen que tengamos una tasa estructural enorme y que no hay forma de bajar, y menos con este entorno. Y luego los tipos de interés. España, es decir, Europa, porque luego lo veremos, todo lo que se hace aquí viene de Europa y ya somos un mercado único y las decisiones se toman centralizadas, vive con un Euribor que siempre va, y el Banco Central Europeo siempre actúa un poco más tarde que la FED americana. Los 75 puntos básicos que subió la FED caerán en nuestro Euribor y eso está impactando a la economía real. Eso impacta a nuestros costes financieros. Las empresas tienen disparados sus costes financieros y simplemente es por un impacto en la tasa de referencia. También habrá impacto en el spread, pero desde luego la tasa de referencia está afectando. Tercer indicador importantísimo, el tipo de interés. Y ese hay que vigilarlo. ¿En qué nos debemos de centrar los financieros de las compañías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es un mantra y lo decimos siempre, sobre todo cuando las cosas vienen un poco mal dadas, que es cash is king. O sea, al final lo más importante es vigilar tu liquidez. Las compañías no se mueren por resultados, no se mueren por EBITDA, no se mueren por bajada de ventas, se mueren por falta de liquidez, porque no pueden pagar. Para poder prever esto, para prever que tenemos liquidez suficiente y que no vamos a pasar problemas, tenemos que mejorar nuestras previsiones. Tenemos que hacer un trabajo interno. Gran parte de lo que diré luego se basa en trabajar internamente y conocer tu propia empresa. Negociar colchones y negociar también, decimos, las condiciones financieras, porque al final lo que tenemos que hacer es contar con ese plan de contingencia financiero que nos permita salir adelante si las cosas no van bien. Si las cosas van mal y no tenemos un colchón de liquidez, no tenemos líneas backup negociadas, líneas que nos permitan tirar de ellas y manejar momentos difíciles, estaremos en una situación muy complicada. Y finalmente, los riesgos. Riesgo de contraparte.
riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés, commodities, muchísimos riesgos que hay que saber gestionar y que hay que gestionar. No podemos estar en incertidumbre. En ese rol de los distintos jugadores que hay en el mercado, yo destacaría la aparición de los fondos que llevan pululando por nuestro mercado financiero con una mayor o menor intervención durante los últimos años, ahora tienen una importancia más relevante, esencialmente, y luego lo veremos, porque los financiadores básicos han cambiado su papel y son menos activos. Deberían de ser los catalizadores de la recuperación. ¿Por qué? Porque son capaces de ofrecer liquidez ahora y una alta versatilidad, es decir, se pueden adaptar. Y esa adaptación a distintas figuras y necesidades de la empresa permite reestructurar el pasivo de las empresas. Lo que permite es tomar decisiones para dejar un pasivo tal y como queremos tenerlo, si nos dejan. Pero desde luego tendremos elementos y tendremos una contraparte que es capaz de ofrecer fórmulas que nos lleven a tener esa estructura de pasivo que es la que queremos tener. Ahí os lo digo al final, son una fuente de soluciones a situaciones complejas. Están para esto, están para situaciones especiales, algunos de ellos para situaciones business as usual y otros especializados en una situación complicada como la que vivimos. Y son muy versátiles, con lo cual juegan un papel esencial en esta recuperación de la economía. ¿Y qué pasa con los financiadores tradicionales? España siempre ha sido un país muy bancarizado. España es un país donde a nosotros nos parece imposible gestionar medios de pago o gestionar financiación sin contar con nuestro pool bancario, con nuestros bancos de confianza. Y eso no es malo. O sea, las cosas no son ni buenas ni malas, son como son. España es un país bancarizado. Ya está. Y tenemos una banca que realmente ha funcionado de forma brillante en muchas situaciones y que son entidades de las cuales podemos presumir. Lo que sí que es verdad es que ahora estamos en una situación en la cual hay un sobreendeudamiento y un nivel de financiación y de acumulación de riesgo en determinados terceros que hacen que la banca pues no vaya a ser la que dé ese paso adelante para financiar una recuperación. Será difícil, en algunos casos lo hará, pero normalmente habrá que contar con otros jugadores, como decíamos antes. Y luego otro tema importante es la situación de morosidad, es la situación y el nivel de provisiones que hay en la economía actualmente. Ahí os pongo un gráfico, pero realmente nuestra situación con respecto a la Europa, que como entenderéis, el nivel de morosidad nuestro está por encima del de Europa, no tiende a igualarse, ni siquiera a ser una asíntota, tiende a aumentar la diferencia, con lo cual la debilidad financiera de nuestras empresas pesa. Y ahora llegamos en un concepto que yo creo que empezó a conocerse hace no tantos años, más que nada en la crisis, en la anterior crisis en la cual ya se hablaba de una posible salida de España del euro, etcétera, etcétera, que era el control de la prima de riesgo. La prima de riesgo, como veis aquí, está muy lejos de sus máximos, que fueron en aquel momento en el cual decíamos España tiene que estar o va a estar fuera del euro junto con otros países como Irlanda, Portugal e Italia. No es el momento actual ni mucho menos. La prima de riesgo está razonablemente controlada. La prima de riesgo sabéis que siempre el referencial es Alemania. Y como veis a nivel mundial, pues bueno, aunque el mapa que hemos presentado no se ve tremendamente, pues no estamos en una situación ni buena ni mala. Estamos en una situación que requiere gestión, que no requiere dejarse llevar. Que si queremos que la prima de riesgo y que el crédito que se da a nuestro país y, por lo tanto, el crédito que fondea a muchas de nuestras instituciones y a nuestra economía en general sea barato, tenemos que conseguir que nuestra economía sea competitiva y que España tenga un diferencial con respecto a Alemania lo menor posible. Y eso aún no se ha conseguido, pero hay que luchar por ello. Y eso es un tema productivo, es un tema de las empresas. Y en este cuadro, las empresas, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Y qué es lo que tenemos que controlar? Pues incertidumbres externas e internas. Conflicto de Ucrania, más que conocido. Una alta inflación, 9% en la eurozona y 8% en Estados Unidos, que es una auténtica salvajada. Políticas monetarias tremendamente restrictivas. La FED, el Banco Central Europeo, siempre el Banco Central Europeo actuando un poquito más tarde que la FED, pero las dos en línea con un control del tipo y un control de la situación de la economía monetaria, de la política monetaria bastante alto. Una desaceleración económica y una revisión del PIB, desgraciadamente en nuestro caso a la baja, casi siempre. El dólar en precios máximos, eso está bien,
si exportas, pero si importas, si tienes que pagar productos energéticos, etcétera, pues te penaliza mucho. La energía, lo acabamos de decir, la energía, el precio de la energía al alza, la cadena de valor entera repercutida por un aumento del precio de la energía y, por supuesto, los consumidores y los hogares. Y luego, la tensión y volatilidad en los mercados financieros, que no deja de ser producto de todo lo que hemos visto antes. Son una serie de incertidumbres externas, es un cuadro macroeconómico que, desde luego, no es el ideal para gestionar una compañía, que no es el ideal para gestionar una economía en general. Y si a esto le añadimos que hay incertidumbres internas dentro de las compañías, es decir, que las propias empresas tienen sus propias guerras internas, tienen problemas de liquidez, problemas que han solventado quizás con las ayudas que se han recibido durante el COVID por parte de los créditos avalados por el ICO, por parte de Cofides, por parte de CECE, por parte de SEPI. Pero, sin embargo, al final tienes un problema de liquidez que has afrontado con deuda. Sigues teniendo un problema de liquidez. Tu tesorería neta sigue estando igual. Los márgenes han sido afectados. Al final, nuestras ventas y nuestros márgenes no han podido aumentar sin repercutirse al cliente, que ya de por sí está bastante fastidiado. Sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque hemos pedido créditos ICO, porque hemos aumentado la deuda de las empresas y los ratios han disparado. Se incumplen los covenants, quizá por ese sobreendeudamiento. Hay incluso moratorias a las políticas que se aplicaban para evitar problemas mayores. Se pierde competitividad por todo lo anterior. Además, tenemos que mantener las líneas de circulante porque vivimos endeudados, anticipando nuestros cobros y dilatando nuestros pagos. Con lo cual, con todo esto, o lo hacemos y mantenemos esas líneas de circulante, o nuestra liquidez casca y, como os he dicho antes, las compañías mueren por la caja. Y, por último, las insolvencias. En este entorno empieza a haber, lo hablamos antes en morosidad, un nivel de insolvencias alto. Esto está hecho a posta para que no se pueda leer. Esto es la situación actual de procesos de aprobación de normativa dentro de la Unión Europea. Los españoles hemos aprendido que las decisiones normativas, la regulación, no se gestiona desde nuestro país ya, se gestiona desde Bruselas. Y Bruselas, déjamelo decir así, hemos creado un pequeño monstruo, porque es un monstruo que continuamente está legislando y continuamente está retocando todo. Y estar al tanto de esto es un auténtico infierno. Y esto es solamente las normativas que afectan a los directores financieros y muy especialmente en financiación. Aquí no hay temas, o no están todos los temas de fiscalidad, o no están todos los temas de contabilidad. Están los ligados a financiación y tesorería. Esto es una auténtica locura. Entre las medidas transitorias para que la economía siguiera viva a causa de las crisis en Ucrania y de la pandemia, entre las medidas para que hubiera un mercado común y una Unión Europea coherente y entre las que ya estaban en curso, como Basilea y otras muchas, pues esto es lo que tenemos. Estar al tanto de esto es muy complicado, pero hay que hacerlo, hay que estar al tanto. Y aquí yo, la verdad es que creo que una de las conclusiones es cuando estamos en una situación complicada, una situación difícil de gestionar, lo importante es no equivocarse del diagnóstico. No es una frase mía, sino un muy buen amigo que me la enseñó hace tiempo. Toda decisión empresarial debe pasar por conseguir conocer el entorno en que nos encontramos, el ecosistema en que se encuentra la empresa, el mercado en el que se opera, cómo funciona ese mercado, qué problemas tiene ese mercado, cómo están actuando los competidores. Hay que conocer el contexto y hay que gestionar todo esto con incertidumbre. Y hay que adelantarse y saber que el resto también está gestionando la incertidumbre. Y esa incertidumbre, además, no es a nivel micro, no es a nivel del mercado en el que nos movemos. Podemos estar en un mercado muy reducido a nivel local, a nivel doméstico, solamente actuando en España o incluso en una parte de la geografía española. Pero al final nos va impactando todo. Esto es una economía global y, desgraciadamente, todos los impactos que ocurren en la economía en cualquier lado impactan a tu empresa y a tu mercado. Este diagnóstico tiene que ser riguroso, tenemos que saber lo que está pasando, qué nos impacta y cómo prevemos que las cosas, que esa incertidumbre va a evolucionar en el futuro próximo. Esa es la clave. Y para ello lo que tenemos que hacer es seguir un proceso sistemático. Y sistemático, cuando decimos sistemático, se basa en pasar de lo general a lo específico. Es decir, de ver cómo los temas más globales, más macroeconómicos, afectan a tu empresa. Y a lo mejor
no todos los rasgos que veas en temas macroeconómicos de mercado te van a afectar, pero algunos sí. Con lo cual, empiezas de arriba, empiezas a controlarlo. Y ese análisis macro, que al final es lo que te lleva a entender lo que está pasando en el micro, o sea, de arriba a abajo, te lleva a que el análisis de la empresa se tiene que estructurar en 3 distintos niveles. Uno a corto plazo, cuyo objetivo es reaccionar de forma rápida y tener capacidad de corregir. Y eso significa ser muy tácticos. Luego lo veremos. El COVID se ha constatado, hay que ser muy táctico, hay que tomar decisiones muy cortas, muy cortoplacistas cuando sean necesarias y arriesgarse. Luego un análisis regular a medio y largo plazo, cubriéndolo adecuadamente. Y luego uno continuo basándose ya en tecnologías, en Big Data, etcétera, etcétera. Hay que centrar el tiro, lo digo al final. Si no centramos el tiro y nos concentramos en lo relevante a través de un análisis desde arriba, no llegamos a nada. Y hay 3 aspectos primeros, luego hay alguno más, en los que las compañías se pueden centrar, digo, en quick wins, en el muy corto plazo. Redimensionar y optimizar los servicios que tenemos. Simplemente mirar los servicios con terceros, en IT, en honorarios a profesionales, ver realmente que estamos recibiendo el servicio que queremos recibir y que estamos pagando lo que debemos pagar. Ser eficientes en ventas, mucho más importante. Tenemos que seguir una estrategia para aumentar los ingresos, revisar y mejorar los márgenes. Vender mucho si el margen se mantiene o baja no es bueno. Simplemente hay que vender lo que podemos vender con un margen aceptable. Buscar nuevos canales de ventas. Este mundo ha cambiado. Ya no vendemos igual que antes. Sea el producto que sea, todos han cambiado. Y luego optimizar las operaciones. Hay que mirarse dentro, hay que conocerse, hay que mejorar los procesos. Hay que pensar que no lo estás haciendo perfectamente o no lo estás haciendo suficientemente bien, que lo puedes hacer mejor. Estar en continua revisión. Revisar la cadena de suministro, revisar tu mantenimiento y reparaciones, revisar tu proceso de fabricación. Y esa es la única forma de estar encima de tus procesos y continuamente detectando puntos de mejora. Es la única forma para anticiparse a los problemas del futuro. Mirarse a sí mismo. 2 puntos más, yo os decía. El coste de las compras. Pues, y más ahora. Desgraciadamente tenemos que cerrarlo. Tenemos que hacer hedge en la medida de lo posible. Tenemos que acotar el riesgo. ¿Por qué? Porque en un ambiente de incertidumbre, el cual la energía tiene unos precios desbocados, las materias primas son complicadas, lo que tenemos que intentar es acotar riesgos. Tenemos que saber cuál es el número que vamos a meter en nuestra cadena de valor. Con lo cual, un trabajo intensivo, sobre todo la parte del coste de las compras, de los aprovisionamientos, es clave. Recursos humanos, talento. Las cosas están complicadas y evidentemente tenemos que mirar cómo optimizar costes y mejorar los resultados de la compañía. Pero no tenemos que olvidar que las compañías son, al final, personas y procesos y que si las personas no son las adecuadas, si las personas no son o no están motivadas, no están formadas y no son las mejores del mercado, pues nuestra compañía no será de las mejores del mercado. Tendrá una lacra competitiva que difícilmente va a poder soslayar y va a poder mejorar. No se trata de buscar solamente la rentabilidad, se trata de buscar muchas más cosas de forma organizada y desafiar el status quo, el inmovilismo, como le queráis llamar. O sea, no podemos esperar a ver qué pasa, tenemos que adelantarnos. Y aquí es cuando ya enlazo con una frase que a mí me encanta mencionar de Winston Churchill, que es esencialmente que no hay que preocuparse por moverse y por tomar decisiones y por ser proactivo. Hay que preocuparse por no tomar decisiones y estar en una situación de wait and see. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Tengo que decirte que has superado el reto maravillosamente. Vamos a animar a las personas que nos están siguiendo en directo que pues nos hagan llegar sus preguntas y que puedan pues, manifestar todas sus inquietudes y dudas sobre la presentación que acabas de desarrollarnos. Estaremos muy expectantes para poder resolver todas esas dudas. Y mientras que llegan esas preguntas, pues a mí ya se me han planteado bastantes cuestiones en la mesa en relación a todo lo que nos has ido abordando, José Carlos. Me gustaría que ahondáramos en una en particular. Nos has dado una recomendación bastante interesante para afrontar la situación de incertidumbre desde el punto de vista de los directivos financieros y es la necesidad de un análisis sistemático, continuo. Bien, pero ¿cómo ha de proceder un director financiero cuando realmente
sobrevienen situaciones que no estaban contempladas en ningún horizonte, es decir, cuando sobreviene lo imprevisible, ¿cómo se puede prever lo imprevisible y cómo le toca actuar a un director financiero precisamente tomar decisiones en esos escenarios? Porque lo difícil es tomar decisiones ante una crisis sanitaria tipo COVID o una situación de crisis energética, económica e incluso de conflicto bélico, como es justamente la guerra a las puertas de Europa entre Ucrania y Rusia. ¿Nos podrías ahondar un poco más en este aspecto? Bueno, pues efectivamente, en situaciones estabilizadas, tampoco es que la toma de decisiones y los procesos sean fáciles, pero cuando sobreviene algo que era imprevisible y que realmente prever lo imprevisible es, por definición imposible, pues en esas situaciones es cuando realmente hay que saber cómo actuar y creo que todos hemos acordado y las compañías que han salido adelante lo que han hecho es volverse tremendamente tácticas. Es decir, se trataba de arreglar los problemas del corto plazo sin empeñar el largo y el medio plazo. Ser muy cortoplacistas con situaciones que te permitían saber que durante este mes ibas a poder afrontar tus nóminas, ibas a poder seguir operando, ibas a poder mantener la actividad y que el siguiente mes te preocupaba y evidentemente ponías algunos recursos y pensabas que era lo que había que hacer el siguiente mes, pero más adelante es que no había visibilidad, es que no sabíamos lo que iba a durar la pandemia, no sabíamos, todos estábamos tomando decisiones en un entorno de 1 o 2 meses y luego iremos viendo. ¿Qué pasa? Que al final las compañías, y yo creo que es una de las cosas que veremos luego también, seguro que será alguna pregunta, cómo prever y estar preparado para esto, pues planes de contingencia. Las compañías españolas, pues a lo mejor no tenían planes de contingencia. Las que lo tenían no solamente eran tácticas y actuaban a corto plazo, sino que tenían un plan de contingencia para imprevistos que iban aplicando. Esa es un poco la clave. La clave es, primero, en situaciones equilibradas, en situaciones normales, tener planes de contingencia. Y segundo, en situaciones tan complicadas como la que hemos vivido, ser muy tácticos y pensar a muy corto plazo sin empeñar, sin endeudar, sin poner en riesgo el medio plazo, pero ser muy cortoplacistas. Tarea ardua y hartamente complicada, la que nos expones y la que realmente habéis vivido todos los financieros en situaciones de esa magnitud. Vamos con la siguiente pregunta. Además, tenemos en el chat una que nos acaba de formular Lila Michan y nos dice: ¿qué puntos claves recomendarías a nivel financiero para un nuevo emprendimiento? Entendemos que en un escenario como el actual, que como acabamos de esbozar, está repleto de muchas incertidumbres y riesgos. ¿Qué le decimos, José Carlos? Bueno, yo creo que al final el problema del emprendimiento puede venir marcado por la necesidad o no de financiación. Si hace falta financiación, aparte, evidentemente, de estar más que al día, que es otra cosa tremendamente necesaria, estar más que al día de todos los oferta de financiación, tanto pública como privada, para situaciones de emprendimiento. Aparte de eso, tener un plan de negocio sólido. Se trata de ser capaz de poner en la mesa algo que el de enfrente se crea. Y eso tiene 2 puntos. Tiene un punto numérico, tiene un punto analítico, que realmente no sea algo que obligue a una confesión de fe y digas, vaya, es que lo que me está poniendo en la mesa me cuesta primero entenderlo y segundo creérmelo. Y el segundo aspecto es credibilidad de las personas que van a gestionar ese plan de negocios, esa compañía, ese startup. Realmente lo que hace falta es eso, es que las personas se lo crean y sean capaces de inspirar esa credibilidad de que ellos son capaces de hacerlo a la persona que les tiene que prestar la financiación y a aquellos primeros clientes que van a tener. Y lo segundo, contar con un plan aterrizado, realista, y que no genere dudas, que la persona que va a tener que apoyarte a los 10 minutos no esté empezando a hacer preguntas sobre hipótesis que ya no se creen. O sea, realismo, preparación y credibilidad del equipo que lo gestiona. Muy bien. A mí me inquieta algo que nos has puesto sobre la mesa y que tiene mucho que ver con el marco regulatorio que nos viene desde Bruselas. Son abrumadoras todas las normativas que nos llueven a nivel global y en particular a, digamos, la dirección financiera de cualquier organización o empresa. Danos algunas recomendaciones. ¿Cómo puede sobrevivir una empresa española
pyme, micropyme, a una situación regulatoria tan, como digo, variopinta, diversa y tan compleja de asimilar? Pues muy malamente, no, es broma. Vamos a ver, no es fácil. O sea, tenemos que pensar un poco lo que hemos creado, lo que hemos decidido tener, que no entro en que sea bueno o malo. Es más, yo personalmente creo que es bueno. Lo que sí que es verdad es que el aparato legislativo que existe en Bruselas es una máquina imparable y que toca todos los sectores, todas las actividades, todos los jugadores de la economía y que continuamente está cambiando. Y además con un equipo de todos los creado y preparado por todos los jugadores del mercado de lobistas que están continuamente influyendo en iniciativas legislativas. Eso es lo que hay. Con lo cual, ante eso, tenemos dos opciones. La primera es quejarnos, que no vale nada, y la segunda, tomar acciones, que es esencialmente intentar estar al tanto de aquello que nos afecta. Y eso es complicado. Pero hoy en día la información existe, la información es bastante accesible a todo el mundo. Con lo cual, un financiero que acaba los estudios, que hace un máster, que empieza a trabajar, realmente está en el punto cero. Tiene que empezar a aprender desde ahora. Y tiene que empezar a estar al tanto de lo que se está haciendo en Bruselas, de cómo afecta la normativa de Basilea a sus costes bancarios y a sus relaciones bancarias, de cómo afecta en medio de pago SEPA, como miles de cosas. Miles de normativas que están moviéndose continuamente y que son públicas. Con lo cual, trabajo personal para saber qué es lo que tienes que mirar, chequearlo constantemente y ser muy metódico. Segundo, como eso es muy difícil y saber lo que está saliendo y con la cantidad de documentación que hay en la web y en las propias... Además, la verdad es que si chequeáis la web de la Unión Europea, no es lo más amigable que hay. Con lo cual, lo mejor es network. Estar en contacto con profesionales. Hoy en día los españoles hemos mejorado mucho en eso. Antes nos costaba mucho intercambiar opiniones, hablar con el resto. Ahora es mucho más fácil. Ahora la gente intercambia ideas, ahora la gente habla y ahora la gente está en contacto con el resto. Eso es importante. Lo que no sepamos nosotros, seguro que un compañero lo va a saber. Lo que un director financiero no sabe, si está en alguna asociación o está en contacto con otros directores financieros, se lo puedo preguntar. Network y trabajo personal. Estupendo. Bueno, pues son varias las preguntas que nos están llegando también a través del chat y además muchos puntos coincidentes entre lo que nos exponen nuestros asistentes y lo que también a mí me produce con inquietud. Vamos con la siguiente cuestión, donde se nos plantea el papel del Estado, es decir, ¿qué valoración cabrías hacer tú precisamente sobre la actuación del Estado en cuanto a cómo está resolviendo la situación actual económico-financiera? Y sobre todo, ¿cabe esperar que sigan lloviendo esas ayudas públicas para rescatar a nuestro sector empresarial o eso ya ha quedado para la historia? Buena pregunta. A ver, lo primero, la situación del COVID, la pandemia, ha obligado a meter liquidez en la economía y a meterla de forma rápida. Con lo cual, lo que se hizo, sin entrar en matices, lo que se hizo fue una forma de inyectar en tiempo récord aproximadamente 140.000 millones de euros en la economía. Y si no se llega a ver inyectado esa enorme cantidad de dinero, sí que habríamos tenido un problema de colapso de la economía en nuestro país. En nuestro país y en otros. Con lo cual, había que hacerlo. Y había que hacerlo, había distintos instrumentos. El que se eligió puede ser criticable o no, pero inyectó casi 140.000 millones de euros en la economía, con lo cual cumplió su papel. ¿Que algunas empresas no pudieron acceder a él? Pues sí, pero la realidad es que se taparon los más grandes agujeros sectoriales. Luego hubo otras iniciativas que también en empresas más importantes, más estratégicas o más grandes, pues también fueron solventando situaciones con más o menos éxito. Pero la realidad es que el Estado, todos los Estados europeos, pero el Estado español tenía que intervenir y lo hizo y consiguió que estemos aquí ahora mismo vivos. ¿Eso va a seguir? Pues salvo que aparezca una nueva pandemia que no, hombre, es imprevisible, pero vamos, pues no. O sea, el Temporary Framework tenía el alcance que tenía, el marco temporal de ayudas por la pandemia
ya no prevé más ayudas. Con lo cual, es verdad que hay algunas medidas relativas a la crisis energética de la guerra de Ucrania, pero las ayudas masivas que hubo con el COVID, yo siempre lo digo, ocurren una vez en la vida. Entonces, esto, que aparezca Papá Estado y inyecte la cantidad de dinero que inyectó y en la velocidad y con la agilidad que se inyectó en todas las economías europeas, ocurre una vez. Entonces, eso no es previsible. Ahora lo que tenemos es un sobreendeudamiento y otros financiadores, pero ya no son tan laxos, déjame decirlo así, como lo fue el Estado. Con lo cual, la situación, volvemos a lo que decíamos en la presentación, se va a complicar. Se va a complicar porque el apetito del riesgo del Estado no es exactamente el mismo que tiene ni los financiadores tradicionales bancarios ni los fondos. Has hablado también en tu presentación, José Carlos, de la necesidad por parte de las empresas de no solamente buscar la rentabilidad, que eso es algo obvio, sino que también tienen que aprender a hacer las cosas de manera diferente para adaptarse a ese nuevo status quo, como nos comenta Marta en una de sus preguntas, entornos volátiles y ser ágiles. En ese contexto, ¿quién gana? ¿Las grandes o las pequeñas empresas? Porque además Marta nos expone claves de éxito para las empresas pequeñas que no tienen mucha estabilidad financiera. ¿Cómo sobrevivir en eso? Bueno, vamos a ver, las empresas grandes, evidentemente, y yo me ha tocado vivirlo mucho en mi vida, tienen muchas ventajas y tienen una serie de condicionantes que les permiten disponer de recursos para reaccionar ante situaciones adversas y conocer y tener más información. Pero es verdad que el proceso de toma de decisiones de una empresa grande es lento. O sea, por mucho que lo quieras agilizar, y probablemente hay empresas de otros países más lentas que nosotros, o sea, los españoles nos caracterizamos por tomar el corto plazo y por, en el buen sentido, improvisar de forma bastante buena. Otros países para tomar una decisión son más lentos, pero es verdad que las empresas grandes toman mucho tiempo para decidir. Con lo cual, aunque tengan información y aunque puedan ir el camino correcto, tarda en moverse. Las empresas más ágiles, las medianas y pequeñas empresas, tienen que aprovechar eso, tienen que aprovechar nichos de mercado, tienen que aprovechar velocidad de decisión, tienen que aprovechar conocimiento de lo que les afecta de pequeños partes del mercado que les puede interesar a ellos y que, sin embargo, a una gran empresa pues no les interesa. En hostelería, pues habrá sitio para los dos, habrá sitio para las grandes cadenas y habrá sitio para las pequeñas cadenas. En retail, exactamente igual, pero sí que es verdad que hay una gran diferencia entre ambas, y es que las pequeñas empresas, normalmente, y ahí es una diferencia importante entre Italia y España, su salud financiera, su fortaleza financiera no es la ideal, con lo cual el ser muy endebles económicamente y el tener una estructura de financiación muy ajustada y que deja poco margen a error es el mayor problema. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, no crecer más de lo que debes de crecer, ir al ritmo que tienes que ir en base a tu capacidad financiera. Segundo, buscar donde las empresas grandes tardan más en llegar o donde nunca van a llegar porque no les interesan, porque son nichos de mercado donde por volumen no van a conseguir compensar sus costes. Esa es la idea, ser más rápido, más ágil y buscar los nichos. Pero no es fácil. Uh-huh. En la presentación que hemos hecho de todo tu expertise, hemos puesto de manifiesto que eres actualmente el vicepresidente de la Asociación Española de Financieros de Empresa, de Directores Financieros de Empresas, y que además eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Tesoreros Corporativos. Mi pregunta es, desde una visión comparada, ¿hay diferencias de cómo afronta el riesgo un directivo financiero español respecto a cómo lo afronta un francés, un inglés, un alemán? ¿O aquí estaríamos ante una homogeneización a la hora de tomar decisiones tan complejas como las que habéis tomado recientemente? Bueno, a ver, un poco complicada. No somos iguales. Vamos a ver, la primera foto es fácil. Si tú miras el IBEX 35 y miras las compañías que forman parte del IBEX 35, quitas la banca, quitas las constructoras, te encuentras que hay grandes compañías españolas que facturan poco más de 1.000 millones de euros. Te vas a otros países como Alemania, como Francia,
y el tamaño de las empresas en cualquier región, en cualquier parte o en cualquier zona de la economía francesa o alemana, empresas que facturen 1.000 millones de euros, pues a toneladas. Con lo cual, nuestras empresas, nuestras grandes empresas, quitando algunas excepciones, son más pequeñas, con lo cual las estructuras son distintas. Las grandes empresas francesas, alemanas, holandesas, inglesas, pues tienen estructuras y son muchas, el mercado laboral es distinto y es más competitivo y tiene también mucha más oferta porque hay muchas más grandes empresas. Con lo cual, la formación de los directivos que trabajan en España está más encaminada a lo que nosotros entendemos como gran empresa, que para ellos sería una mediana empresa. Las grandes empresas españolas, pues lo que decíamos, aparte de la banca y 3, 4 más, es que se te acaba la lista. Eso significa que tenemos menos tradición gestionando multinacionales globales. Segundo tema, somos más contables que tesoreros. O sea, tradicionalmente, España es un país más ligado a la parte estatutaria, a la parte de contabilidad, a la parte de control de gestión, que a la parte de financiación y tesorería. No éramos los más sofisticados, ¿vale? La banca española ha evolucionado de una forma brillante. Tenemos bancos globales o cuasi globales que hacen las cosas muy bien, pero es verdad que la banca inglesa, la banca alemana, la banca francesa, pues tienen una tradición y un nivel de peso bastante importante. Con lo cual, el rol del tesorero, del financiero en España es relativamente moderno. En muchos países hay especializaciones en la universidad y cursos de posgrado en tesorería y financiación. Aquí es más complicado. No tenemos gran tradición. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una formación distinta. ¿Somos peores? No. Somos igual de buenos. Yo creo que nos hemos quitado los complejos. A mí me decía gente del Banco de España que era difícil ver españoles pululando por Bruselas o por las instituciones y que ahora sí hay bastantes. Y ahora a los españoles ya no nos importa irnos a vivir fuera y trabajar fuera. Antes era un problema. Con lo cual, ha sido un aprendizaje acelerado. Yo creo que el gap se ha reducido, pero lo que no podemos cambiar es nuestra economía. Nosotros no tenemos 70 multinacionales de más de 40.000 millones de facturación. No las tenemos. Tenemos lo que tenemos. Y en base a eso tenemos que adaptarnos más a un entorno de mediana y pequeña empresa que un entorno de gran empresa que absorbe poco empleo y que hay pocos directores financieros. No más de 10. Quizás metiéndote en un brete. No lo sé. Echando nuestra mirada hacia el mundo de Latinoamérica, también encontraríamos unos gaps tan notorios en la forma de proceder y de cómo afrontar la incertidumbre y el riesgo por parte de un directivo financiero. Sí, también. O sea, yo creo que al final, y es un tema que no he mencionado antes, pero también es verdad que la gestión del riesgo, de la incertidumbre, de las coberturas en España no es algo que tenga una tradición tremenda. O sea, nosotros cuando en la Asociación de Financieros traíamos prácticas de coberturas, de divisas, de tipo de cambio y tal, pues el nivel de interés que despertaban las asociaciones francesas, alemanas y no os cuento americanas o inglesas, pues era mucho más alto. Aquí no muchas empresas cubren el riesgo y muchas están en volatilidad. Si te vas y cruzas el charco y te vas a nuestros vecinos y a nuestros socios muchas veces de la TAM, pues primero el mercado es muy distinto, nos parecemos el idioma, el mercado es muy distinto, los bancos son totalmente distintos, incluso la banca española que está allí es distinta y opera de forma distinta. Nosotros nos hemos acostumbrado y los financieros que están operando en España últimamente se han acostumbrado a una divisa única, al euro, y a operar con una divisa única a Europa. Cuando vas allí, la gestión de la divisa, la gestión de la incertidumbre, de la convertibilidad de la moneda es mucho más complicada. Y aparte, la normativa y la seguridad jurídica, y dentro de Latinoamérica hay países y países, hace que las cosas sean bastante más complejas y que a lo mejor no tienen una tormenta legislativa como la europea, pero también tienen que estar protegiendo que realmente no tengan mañana una legislación que les impida operar o que les restrinja sus actividades. Entonces, es tremendamente distinto. Nos parecemos el idioma y en algunos apuntes, unos puntos más, pero realmente es muy distinto
la forma de gestionar en un sitio y en otro. Muy bien. Hay muchísimas preguntas, José Carlos. Tenemos un chat tremendamente activo. Que sepas que ha suscitado muchísimo interés tu charla, pero yo creo que vamos a exprimir un poquito más porque merece la pena que respondamos esas inquietudes. Se oyen tambores de guerra, como dice Javier Montoto, uno de nuestros participantes, que está escuchando el soniquete de los tipos de interés en el horizonte. Y, bueno, quizás una consecuencia drástica en términos de recesión para muchas economías o para algunas economías europeas. ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Qué valoración de expectativas haces tú de esos tambores de guerra? ¿Se oyen de verdad o son todavía muy a lo lejos? Bueno, a ver, sin tocar temas que no pueda tocar, vamos a ver. Sí que es verdad que no puede haber un diferencial entre el tipo de interés de referencia y la tasa de inflación como el que hay, ¿vale? Con lo cual, o baja la tasa de inflación considerablemente, y eso no parece que vaya a ocurrir en el medio plazo, o sube el tipo de interés. Si además tenemos en cuenta que los pasos que lleva Estados Unidos condicionan mucho lo que nosotros podamos hacer y que siempre vamos a rebufo, y que encima tampoco decimos por la economía española, decía Bruselas, pues es muy posible que desde luego en el muy corto plazo tengamos un impacto de subida cercano a un punto porcentual adicional y que esto tienda a estabilizarse, es una opinión mía, o sea, no, y ahí sí que es personal, tiende a estabilizarse en el medio plazo en torno al 4%. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues para los que vivieron en su momento, que a mí no me tocó, gestionar tipos de interés cercanos a los 2 dígitos, pues bueno, nada nuevo. Para los que siempre hemos estado con tasas negativas, que tampoco era normal. O sea, no es normal que la tasa de remuneración del dinero sea negativa, pero para los que tenían en la cabeza que el diferencial era cero y que, que la tasa de referencia era cero y que el spread era el coste, pues claro, ahora encontrarse con que parten de 4 o parten de 3 y mucho, pues va a ser un problema. Pero es que es lo que hay. Con lo cual, sí que yo pediría y diría y aconsejaría a todo el mundo que revise lo que ha pasado desde la pandemia, que mire su cuenta de resultados, que mire sus gastos financieros, que mire si realmente se ha aplicado lo que había que aplicarse, si los costes que tienen firmados son los que se han aplicado realmente y segundo, que a partir de ahora esté muy encima de las condiciones de negociar y ir y buscar en competencia lo mejor que se ofrezca, porque desde luego quedan años complicados. Basta. José Carlos, ya estamos prácticamente fuera de tiempo, pero no me resisto a hacerte la última de las preguntas. ¿Qué ha aprendido José Carlos Cuevas como profesional directivo de grandísimas empresas con esa dilatadísima experiencia de más de 25 años de crisis energéticas, de crisis económicas, de crisis de todo índole que has vivido seguramente en primerísima persona? ¿Qué nos puedes recomendar de tu propio aprendizaje como director financiero en situaciones de incertidumbre y de alto riesgo? Bueno, pues, a ver, yo creo que la verdad es que en todas las compañías que he estado, aparte de guardarles muchísimo cariño y a la que estoy actualmente, por supuesto, que le estoy tremendamente agradecido, en todas he aprendido muchísimas cosas. Es verdad que yo lo cuento a mis amigos un poco por como broma, pero yo cuando veo un Peugeot, un Citroën por la calle aún me vuelvo y miro qué modelo es porque le tengo un tremendo cariño a mi primera gran empresa, ¿no? Y así a todas. Entonces, ¿qué he aprendido? Pues he aprendido que tengo que seguir aprendiendo, porque cuando llego aquí por las mañanas y me encuentro que la gente que tengo en mis equipos son tremendamente talentosos y trabajadores y que muchas cosas me superan, en muchísimas, demasiadas, ahora que lo pienso, y que el mundo sigue evolucionando y que hay que estar al tanto de las cosas, pues he aprendido que tenemos que seguir aprendiendo, que esto no se para. Muchísimas gracias de nuevo, José Carlos, por tu presentación, por haber superado con éxito ese reto y esperemos compartir contigo otros formatos 15x20 como el que hemos tenido hoy, sobre todo porque has provocado mucha expectación con estos temas que suscitan tanto interés a la opinión pública. Y ahora ya, sin más, solamente nos queda despedirnos de todos vosotros. Muchísimas gracias a los que habéis asistido en directo. Esperemos que esta sesión, que esta clase abierta de UNIR haya sido de vuestro interés. Os vemos en la próxima.